Bien, en este otro ejemplo, chicos, chicas, fíjense que no tenemos un dibujo como el ejemplo anterior que acabábamos de resolver, ¿ya? No tenemos acá un dibujo, solamente tenemos un enunciado. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos, dice, un triángulo de vértices ABC con AB igual a BC. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá es dibujar un triángulo que tenga dos lados iguales, ¿ya? Voy a tratar de dibujar eso, un triángulo que tenga dos lados iguales. A ver, aquí vamos a decir triángulo ABC con AB. Aquí voy a decir, este va a ser el vértice A. AB igual a BC. Ahí está, ¿no? Y aquí voy a poner unas rayitas. Voy a decir, estos dos lados me están diciendo que miden lo mismo, ¿no? AB mide lo mismo que BC. Fíjense, ahí está. Mide lo mismo. Ahora, antes de seguir, fíjense que acá yo ya puedo usar otro teorema. Voy a llamar este ángulo beta, donde está el vértice A, y vamos a llamar a este ángulo mu. ¿Ya? Y quiero que se fijen lo siguiente, ¿no? Para este lado BC, su ángulo opuesto es, a ver un momentito, voy a usar línea segmentada. Su ángulo opuesto es beta, ¿no? Y para este otro lado AB, que mide lo mismo, su ángulo opuesto es mu. Entonces, hay un teorema que dice, ¿no? Aquí dice, si AB mide lo mismo que BC, eso me están diciendo por dato, entonces yo puedo decir ahora que beta mide lo mismo que mu, ¿verdad? Porque hay un teorema que dice a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces acá tengo yo dos ángulos iguales. Por lo tanto, inclusive ya no pongo tantos símbolos. Puedo decir directamente que esos ángulos son iguales. Que esos dos ángulos son iguales, ¿no? Aquí voy a escribir, a ver, el ángulo BAC mide lo mismo que el ángulo ACB. Y eso lo estamos llamando beta, ¿no? Miden esos ángulos iguales, ¿ya? Continuemos leyendo, a ver, ¿qué más dice acá? Que el ángulo B, la medida del ángulo B es 108 grados. Uy, pues acá, chicos, chicas, en mi dibujo, imposible, ¿no? En mi dibujo, imposible que el ángulo B sea 108 grados, porque es un ángulo agudo. Mi dibujo para el ángulo B es un ángulo agudo. Entonces, lo que tengo que dibujar en realidad es un triángulo obtusángulo, isósceles. Voy a tener que borrar todo porque mi dibujo está mal. Vamos a borrarlo así, sin miedo. Lo vamos a borrar. Y ahora, como ya tengo la lectura del ángulo del vértice B, voy a dibujar un triángulo obtusángulo isósceles porque tiene dos lados iguales, ¿ya? Voy a tratar de que parezca eso. A ver, por este lado. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, este ángulo del vértice B mide 108 grados. Ahora sí. Y aquí voy a poner AB y BC. Entonces, también sabemos que AB mide lo mismo que BC, ¿verdad? Y los ángulos opuestos son iguales. Aquí voy a llamar beta. Y aquí también será beta este ángulo. Bueno, para que eso esté más bonito, pues voy a empezar a usar colorcitos por acá. Este ángulo de aquí. El ángulo del vértice A va a medir lo mismo que el ángulo del vértice en C. ¿Por qué? Porque hay un teorema que nos dice a lados iguales se oponen ángulos iguales, ¿no? Como AB mide lo mismo que BC, entonces aquí vamos a ponerlo de manera clara. Entonces los ángulos opuestos tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque hay un teorema que nos dice eso, ¿no? Aquí lo voy a escribir, ¿ya? Tenemos que AB mide lo mismo que BC. Entonces, aquí decimos entonces, los ángulos de amarillo son iguales, pues. Son iguales, por el teorema. Ahora, ¿qué nos dice acá? Fíjense, dice, halla la medida del ángulo exterior en el vértice C. Para eso voy a tener que prolongar el vértice C. El lado BC, más bien, voy a prolongarlo. Ahí está, lo estoy prolongando, el lado BC. Y me están pidiendo determinar cuánto mide el ángulo exterior en el vértice C, que es este que ahorita lo voy a dibujar con una curva de color verde. A ver, no quiere trazarse curva. Ahora sí.
Ese ángulo que acaban de ver ahí con una curva verde, le vamos a llamar ese ángulo mu. Queremos saber cuánto mide ese ángulo mu. ¿Ya? Entonces, esto está re sencillito porque fíjense acá podemos decir aquí que beta más beta más 108 grados es igual a 180, ¿no? Por la suma de los ángulos interiores en todo triángulo. Entonces, 2 beta es igual a, el 108 pasa a restar y sería 72 grados, ¿cierto? De donde beta es igual a 36, ¿no? Pero no queremos hallar beta. Y fíjense acá, chicos, chicas, que beta y mu son suplementarios, ¿no? Beta y mu son suplementarios. Significa que la suma de esos es 180 porque son suplementarios. Ángulos suplementarios. Como ya sabemos cuánto es beta, 36, más el ángulo mu es igual a 180, ¿no? Entonces, significa que el ángulo mu es igual a 150, 144, ¿no? Significa que el ángulo exterior en el vértice C, que es el que nos piden, mide 144 grados. En este otro ejemplo, ahora, fíjense que, bueno, acá tenemos ya una figura donde podemos ver que hay dos triángulos. Y bueno, quiero que se fijen que en la parte de arribita ya nos dan un dato. A ver, en esta parte de acá, chicos, chicas. Nos dicen que AB mide lo mismo que BC y mide lo mismo que CD. A ver, vamos a llevar eso al dibujito, ¿no? ¿Dónde? ¿De quiénes se está hablando? A ver, voy a usar los colorcitos. A ver, me dicen que el lado AB, que es este de acá, que estoy poniendo con un puntito verde, mide lo mismo que BC y mide lo mismo que CD. Esos tres lados que acabo de dibujar con ese puntito verde miden lo mismo. Ah, pues ya podemos decir acá nosotros varias cosas, ¿no? Otra vez voy a sacar mis colorcitos y vamos a decir acá, a ver, en el triángulo ABC, si AB mide lo mismo que BC, significa que el ángulo del vértice A, ese que estoy pintando de amarillo, mide lo mismo que el ángulo del vértice en C. Como no sé cuánto mide, voy a llamarle a uno mu, el otro también va a medir mu. Ahí lo tenemos. Pero no solamente eso ya, no solamente eso, sino también que tenemos otra situación. Quiero que se fijen esto. BC mide lo mismo que CD. Entonces significa que estos dos ángulos que voy a pintar de rojo también miden lo mismo. Y bueno, uno de ellos mide 28. Significa que el otro también tiene que medir 28, ¿verdad? Significa que también tiene que medir 28. Ahora, fíjense algo más. A ver, ¿qué más podemos hacer por acá? Quiero que centremos nuestra atención en el triángulo ABC. En el triángulo ABC, chicos, chicas, quiero que se fijen al ángulo mu. A este ángulo mu. A este que estoy mostrándoles. Entonces podemos decir algo acá. Ni siquiera en el triángulo ABC. Vayamos al triángulo BDC. En el triángulo BDC, en este de acá afuera, en este que estoy mostrándoles, mu es ángulo exterior. El ángulo mu es ángulo exterior en ese triángulo, en el triángulo BDC. ¿No? Y 28 grados, los dos 28 grados, aquí vamos a decir, un momentito, ahora sí. Uno que es 28 y el otro que también mide lo mismo, son interiores, no adyacentes. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que un ángulo exterior, en este caso, este ángulo exterior mu, es la suma de estos dos interiores no adyacentes. O sea, es igual a 28 más 28, ¿no? Significa que el ángulo mu es igual a 56 grados, ¿ya? El ángulo mu mide 56 grados. Pero no queremos saber el ángulo mu, nos piden calcular el ángulo alfa. Y pues para eso nos vamos a ir al triángulo ABC. En el triángulo de vértices ABC, en este triángulo que estoy mostrándoles en este momento, se cumple que
mu más alfa más mu es 180, ¿no? Por la suma de los ángulos interiores. Mu más alfa es igual a 180 por el teorema de los ángulos interiores. Entonces acá diríamos que alfa es igual a 180 grados menos 2 veces mu. Y como ya sabemos la medida de mu, va a ser 180 menos 2 veces 28, ¿no? Bueno, directamente 56 diríamos acá. A ver, 2 veces mu. Ah, no, 2 veces 56, ¿no? 2 veces 56. Y a ver, ¿cuánto nos da esto? Esto sería entonces que el ángulo alfa mide 180 menos 112. Eso es 68, ¿no? 68 grados. El ángulo alfa mide 68 grados y en este caso coincide con el inciso B de las opciones que tenemos ahí.